En este video vamos a recordar la definición de integral definida y estudiar las primeras propiedades que tiene en vista a lograr realizar un cálculo que no sea a partir de la definición. Pero en principio vamos a necesitarla para hacer algún tipo de estudios, comentarios y algunos ejemplos. Recordemos la definición de integral. La idea de la integral para una función positiva y acotada era tratar de definir el área que hay bajo la curva y para ello aproximarla mediante sumas de pequeños rectangulitos de bases cada vez más chica y alguna altura relacionada con la función. Eso nos permitía definir varios tipos de suma y eso vamos a recordar. Entonces, la primera idea es particionar al intervalo. Definimos una partición P, es un conjunto de puntos, el primero x0 es A y el último xn es B. En cada uno de los intervalos entre xi menos 1 y xi vamos a tomar como m chiquita i el ínfimo de los valores f de x en cada uno de esos intervalitos, que existe porque la función es acotada. En el caso particular de que la función fuera continua, en este intervalo cerrado, el ínfimo se transformaría en el mínimo absoluto. De la misma manera podemos definir m grande sub i, es el supremo de las imágenes f de x para los x en el intervalo xi menos 1 xi, y también si la función fuera continua en este intervalo cerrado, que es acotado también, existirá el máximo absoluto y ese reemplaza o coincide en realidad con el supremo. Las bases de los rectangulitos, y el ínfimo y el supremo en cada intervalito se van a convertir en nuestras alturas. La base es la longitud del intervalo, lo llamamos delta xi a xi menos 1 a xi menos 1, Y con eso vamos a construir sumas. La que llamamos suma superior, S grande de f asociada a esta partición P, es sumar de 1 hasta n los rectangulitos m sub i por delta de xi. M sub i, recordemos, era el supremo. La suma inferior, I de f asociada a esa partición P, es sumar desde 1 hasta n los ínfimos m sub i por delta de xi. Y si no quisiéramos tomar ni una suma superior ni una suma inferior, sino en principio cualquier valor de la función, en el intervalo podríamos hacerlo. Eso define lo que llamamos suma de Riemann, que son sigma de fp, es la suma de 1 hasta n de f de c sub i por delta de xi, donde c sub i es cualquiera, o alguno mejor dicho, de los puntos que están entre xi menos 1 y xi. Claramente para cada partición tenemos solo una suma inferior, solo una suma superior, pero infinitas sumas de Riemann, porque estos c sub i pueden cambiar de modo infinito porque entre xi menos 1 y xi hay infinitos números reales. Pero siempre las sumas de Riemann van a estar acotadas, inferiormente por la suma inferior, superiormente por la suma superior. No solo eso, también han visto en el teorema anterior de que en realidad todas las sumas inferiores, todas, están acotadas por todas las sumas superiores. Quiere decir que el conjunto de las sumas inferiores, para cual todas las particiones del intervalo cerrado AB, es un conjunto que está acotado superiormente. Sabemos que todo conjunto acotado superiormente de números reales tiene supremo. Ese supremo entonces es un número que existe, que se llama, en algunos libros se llama integral inferior, la vamos a anotar así, I entre A y B de F, y es justamente el supremo, o sea, es la menor de las cotas superiores de las sumas inferiores. De la misma manera, todas las sumas superiores están acotadas
inferiormente por todas las sumas inferiores. Quiere decir que ese conjunto, el de las sumas superiores sobre todas las particiones del intervalo cerrado AB, alcanza ínfimo, que era la mayor de las cotas inferiores. Y esa la vamos a llamar integral superior entre A y B de f. También se puede ver, y es bastante fácil de creer, vamos a decir así, podemos demostrarlo por supuesto, que la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Pero no siempre van a ser iguales. En el caso de que sean iguales es cuando decimos que una función es integrable. Entonces recordemos que la definición para una función acotada en un intervalo cerrado AB, el acotado lo necesitamos para poder definir las sumas superiores e inferiores. En el caso en que la integral inferior coincida con la integral superior, se dice que f es integrable Riemann. Vamos a subrayar el integrable Riemann en ese intervalo AB. A este número lo vamos a anotar de esta manera: integral es como una S larga entre A y B de f de x diferencial x. El extremo inferior A, el extremo superior es B, f de x se lo llama integrando y se lee integral entre A y B de f de x diferencial de x. Vamos a hacer algunas observaciones con respecto a esta definición, observaciones y aclaraciones. Algunas cosas ya las han visto en el video anterior. Si la función es mayor o igual a 0, o sea, es positiva en el intervalo cerrado AB, la integral entre A y B de f de x es el área de la región definida por la gráfica de la función y las rectas verticales AB y el eje de las x. En el caso de que la f de x es menor o igual a 0, está toda por debajo del eje de las x, entonces la integral entre A y B va a ser un número negativo y representa menos el área de la región, dada por la f entre A y B y el eje de las x. Y en el caso de que la f adopte ambos signos, o sea, no es ni toda positiva ni toda negativa, lo que hicimos fue descomponer la función f como resta de dos funciones que son positivas. Una se llama f más y la otra f menos, y eso permite escribir a la integral entre A y B de f de x como el área de la región definida por la función f más entre A y B menos el área de la región definida por f menos entre A y B. Hasta ahora esto es recuerdo del video anterior. Por ahora, este diferencial de x que acompaña nuestra integral, por ahora es una notación que va a indicar la variable, pero tiene una importancia, no es solo una notación este diferencial de x. Vamos a volver sobre su interpretación cuando estudiemos, mejor dicho, métodos de integración, en particular el método de sustitución. Pero por ahora recordemos entonces que diferencial x hace referencia a la variable con respecto a la que estamos integrando. Ahora, importante, sí, la integral entre A y B de f de x, diferencial de x, es un número, no es una función. Si tengo este A y esta B, por ejemplo, integral entre 1 y 2, eso me da un número. Si miro la integral entre 1 y 3, eventualmente me dará otro número aún para la misma función. Y entonces, juntando de alguna manera la observación anterior y esta, la variable x se llama x, pero se podría llamar u, l, t, como ustedes quieran. Es lo que se llama una variable muda. O incluso podría no tener variable. Entonces, notaciones para la integral entre A y B de f de x, diferencial x, también podría ser para la misma f, la integral entre A y B de f de u, diferencial de u, o cualquier variable que ustedes quieran,
O incluso, sobre todo cuando uno está viendo resultados teóricos, podría ser habitual ver la escritura integral entre A y B de f sin hablar de variable alguna. Otra observación que en realidad dio origen a la definición de alguna manera, como la venimos encarando, es que la definición de integral resulta ser una primera aproximación a la idea de área que hay debajo, en este caso, de una curva que es la gráfica de una función. Lo que ocurre es que, bueno, esta función puede ser suficientemente extraña como para no darnos cuenta o no para resultar tan obvio que tiene efectivamente un área, que define un área, mejor dicho, esa región. Y recordando una vez más lo que habíamos dicho de la descomposición de una función cualquiera en su parte positiva y en su parte negativa, se llama f más menos f menos. Aquí está el gráfico para hacernos una idea. F más, recordemos, si la función es positiva es ella y si es negativa la asocia a un 0. Entonces f más es esta zona curva, 0, zona curva. Y f menos es cuando es positiva la asocia a un 0 y cuando es negativa le cambia el signo, la transforma en positiva. Y si es en este caso positiva vuelve a ser 0. Si quisiéramos calcular el área de la región que define que define f entre A y B, en realidad deberíamos sumar esta área, la que estoy indicando acá, esta y esta. Pero sabemos que en el caso de que la función es positiva, la integral definía el área. Pero si la función era negativa, no define el área, define menos el área. Entonces, un modo de pensar que cuando uno quiere calcular el área efectiva de la región es que como f se podía descomponer como f más y f menos, restándola, es que en realidad, miren, es como construir una función nueva que sería en esta gráfica el f más aquí, f menos aquí y f más después. Esa función como función nueva. Entonces estaríamos sumando en realidad el área de la región definida por f más entre A y B, porque entre estos dos, donde la función vale 0, el f más vale 0, no va a sumar nada de área. Y a ella sumarle el área de f menos entre A y B, que aquí no suma área, aquí suma esta y acá vuelve a sumar 0 en área. Entonces esto es lo mismo que pensar, como decía recién, el área de la región G de una función nueva que se llame f más f menos entre A y B. Y esto no es otra cosa que el valor absoluto de f. Entonces tengo que es como definir el área de la región que determina el valor absoluto de f entre A y B. Siendo módulo una función positiva, esta área efectivamente es la integral de esa función. Entonces lo que estamos diciendo es que en general el área de una región dada por una función que en principio no es ni positiva ni negativa debería calcularse como la integral entre A y B del valor absoluto de f de x. Todo esto está muy lindo, son muchas propiedades, pero uno se pregunta en realidad cómo hacemos para calcular la integral entre A y B de una función a partir de su definición, porque en esta definición están involucradas muchas sumas superiores, muchas sumas inferiores, son infinitas para poder calcular ese ínfimo o ese supremo. Entonces una primera idea sería, bueno, lo que deberíamos hacer es aumentar el número de intervalos de la partición, porque cuanto más intervalos tengamos en la partición, más rectangulitos tenemos y entonces más aproximado sería nuestro cálculo. Recordemos que delta de xy era la diferencia, la longitud del intervalo, diferencia entre xy y xy menos 1. Aquí, por ejemplo, si estuviéramos entre A y B, este es x0 y este es x1, delta de x1 es la longitud de este intervalo
delta de x3 es la longitud de este otro, y así hasta el último. Estos intervalos no tienen por qué tener todos la misma longitud. En este ejemplo, justamente no lo tienen. Y entonces vamos a cómo hacemos para medir este tipo de cosas. Bueno, vamos a llamar norma de la partición a la menor de las longitudes que están definidas en esta partición particular. Anotado delta de P, entonces es el mínimo entre delta de xy con i de 1 hasta n, si habíamos partido en n trozos este intervalo. Aquí sí ponemos mínimo porque estos son finitos, así que siempre tengo un mínimo. Y la idea sería entonces que uno pueda hacer esta delta de P, esta norma de la partición, tan pequeña como se pueda, como se quiera. Y hacer ciertas longitudes, en este caso delta de P, la norma de la partición, tan chico como uno quiera, hace referencia a un límite. Será pensar a delta de P, o sea, la norma de la partición, tendiendo a 0, que sería tomar cada vez más y más intervalos, porque para que las longitudes, la mínima de las longitudes sea tan chiquita como uno quiera, es porque hemos particionado nuestro intervalo en muchos intervalitos. Y podemos, con esa idea, enunciar el siguiente teorema, que si una función, tomemos una función en el intervalo a b a r integrable y un conjunto de particiones tal que la norma de la partición tienda a 0. Para cada una de esas particiones podemos calcular la suma superior, la suma inferior o cualquier suma de Riemann. Entonces, se verifica que tomar el límite de la norma de la partición tendiendo a 0 en las sumas superiores, en las sumas inferiores o en cualquier suma de Riemann, esos límites son todos iguales y coinciden con el valor de la integral entre a y b de f de x diferencial x. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que si supiéramos que la función es integrable, podemos calcular no ya todas las sumas superiores, lo cual sería imposible, y luego ver si tiene calcular el info y hacer lo mismo con las sumas inferiores y calcularle el supremo, sino tomar ciertas particiones con la norma de la partición tendiendo a 0. Y eso nos puede ayudar a hacer algún tipo de cálculo. Asociado a eso, pero un poco más útil todavía, es este otro teorema. Para una función acotada en el intervalo cerrado AB, entonces f es integrable en el intervalo cerrado AB si y solo si para todo epsilon positivo existe una partición P tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea menor a epsilon. No vamos a demostrar este teorema, lo pueden encontrar en la bibliografía. Esta en particular la pueden encontrar en el libro de Spivak, en el capítulo de integral definida, pero lo importante es lo que dice. Primero, lo importante es que es un sí, solo sí, y eso quiere decir, a diferencia del resultado anterior, que uno puede partir de una función que no sé si es integrable, pero si logramos para cualquier epsilon, o sea, para cualquier número tan chico como uno quiera, encontrar una partición de modo que la diferencia de suma superior e inferior sea menor que epsilon, garantizamos que la función es integrable. Y en algunos casos nos va a permitir ver a dónde convergen, o sea, cuál es el valor de la integral. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dar tres ejemplitos de aplicación de estos teoremas que hemos visto para ver en algunos casos simples cómo funciona esta idea. El primer ejemplo, bien simple, supongamos una función constante, f de x igual a c, en un cierto intervalo a cerrado a b, c es un número real. Vamos a suponer c positivo por ahí para que sea más simple de visualizar. La función entonces intervalo a b, la función horizontal. Claramente esta función es integrable, porque la integral, ¿quién nos va a dar? Nos va a dar el área que hay bajo esta curva. Esta curva en realidad es una recta horizontal, esto es un rectángulo,
y conocemos el área de un rectángulo que es base por altura. La base es b menos a, la altura es c, y entonces yo sé hacer este cálculo. Vamos a ver que efectivamente nuestra definición conduce a lo que tiene que ser, o sea, a esta área conocida. Tomemos una partición cualquiera. Recuerden que en una partición x0, o sea, el inicio siempre es a, x1, x2, y el último xn es b. Y delta de xi era la longitud de cada uno de estos subintervalos. Ahora, como la función es constante, tanto el ínfimo como el supremo, que en este caso incluso son mínimo absoluto y máximo absoluto en cada subintervalo, es siempre c. Entonces, la suma inferior, que era la suma de 1 hasta n de m sub i chiquitita por delta de xi, como m sub i vale siempre c, y esto es una suma finita, esta c puede salir afuera como factor común, nos queda c por la suma de 1 a n de los delta de xi, pero los delta de xi eran las longitudes de cada uno de estos intervalos. Si yo sumo todas las longitudes de los intervalos, obtengo la longitud del intervalo completo, b menos a. Así que la suma inferior nos da c por b menos a para cualquier partición. Con la suma superior pasa algo muy parecido, porque tenemos que sumar de 1 a n los máximos, o los supremos, que en este caso son los máximos, en cada subintervalito por los delta de xi. Y una vez más, m sub i vale siempre c. Sale afuera, factor común, y una vez más nos queda c por b menos a. De modo que para cualquier partición, la suma inferior coincide con la suma superior y vale c por b menos a. Por lo tanto, la integral de la función, o sea, la integral de c, diferencial x entre a y b, es c por b menos a, porque el conjunto de todas las sumas inferiores y de todas las sumas superiores es siempre el mismo número. En este caso es bien simple. Si c es positivo, c por b menos a es efectivamente el área de la región, aquí la teníamos, que es base b menos a por altura c, c por b menos a. Y si c es negativo, aquí tendríamos la situación, si c es un número negativo, recordemos que g de f de ab llamábamos al área, ¿sí? Al área. Pero la integral, como la función c es siempre, el c es negativo, la función es siempre negativa, es menos el área. Es como haber pensado en el valor menos c, que sería el positivo, y pensar en el área aquí, pero luego cambiar el signo. Entonces, c por b menos a representa menos el área de la región. Pasemos a otro ejemplo, aquí, un poco más sofisticado. Vamos a considerar la función que vale 0 si x es racional y 1 si x es irracional, en un intervalo cerrado AB de números reales cualquiera. Fíjense que esta función, si uno quisiera graficarla, pareciera que son dos líneas horizontales, una altura 0 y otra altura 1, porque como entre dos racionales hay infinitos irracionales y entre dos irracionales hay infinitos racionales, no hay manera de graficar esta función claramente, porque tengo infinitos puntos, tengo que ir saltando entre 0 y 1 permanentemente. Entonces, esta es una función realmente extraña. Está acotada por 0 y por 1, por abajo y por arriba, con lo cual tiene sentido armar las sumas superiores, las inferiores y preguntarnos si esta función es integrable. Tomemos una partición P cualquiera, desde x0 igual a a hasta xn igual a b. En cada intervalito, xi menos 1, xi, ¿quién es el m sub i chiquita? Era el ínfimo de la f de x. Acá la función no es continua, así que hay que tomar efectivamente ínfimos, pero entre xi menos 1 y xi, como hay infinitos racionales e infinitos racionales, este es el conjunto 0, 1. El ínfimo es 0. De la misma manera, el supremo en ese mismo intervalo, como el del conjunto 0, 1, que es el que estamos tomando acá, será 1. Entonces, la suma inferior vale siempre 0,
porque estamos tomando, acuérdense que había que sumar m sub i por delta de xi, pero m sub i vale siempre 0. Y la suma superior, que es la suma desde 1 hasta n de estos mi grandes, pero valen siempre 1, por delta de xi, nos queda la longitud del intervalo, b menos a. De modo que la integral inferior, que era el supremo de las sumas inferiores, va a dar 0, porque este es el conjunto de 0 nada más, y la integral superior, que era el ínfimo de las sumas superiores, siempre se llaman b menos a, así que es b menos a. Y entonces claramente la función no puede ser integrable porque estos dos números son distintos. 0 es distinto de b menos a, salvo que a fuera igual a b, pero entonces no habría intervalo. Con lo cual la función f no es integrable en el intervalo cerrado a b, cualquiera sea el intervalo que estábamos en consideración. Como observación particular, digamos que f es acotada, pero no integrable, porque hasta ahora habíamos pedido siempre acotada y no se nos ocurría algún ejemplo extraño que no funcionara. Este es uno de ellos. Esta función es acotada, pero no es integrable. Vamos a hacer un último ejemplo en este video, que es la función f de x en el intervalo cerrado 0b. O sea, b positivo, ¿sí? La gráfica de esta función es una línea recta que pasa por el origen y llega hasta el punto b. Quiere decir que si la miramos, la función es positiva, la integral, si existe, representa el área que hay bajo la curva hasta el eje de las x, y claramente esta área existe. Esto es un triángulo, así que sabemos cuánto nos tiene que dar esto. Nos tiene que dar el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. La base es b, la altura también, así que la integral entre 0 y b de x, diferencial x, es b cuadrado sobre 2. Vamos a ver si podemos, por geometría, ¿no? Vamos a ver si podemos reproducir este resultado. Vamos a elegir una partición particular, con la idea de usar el último de los teoremas que habíamos visto, de tratar de ver que cualquiera sea el epsilon podemos encontrar partición tal que suma superior menos inferior sea menor que ese epsilon. Vamos a tomar una partición particular en este sentido, que todos los intervalos tengan la misma longitud. Entonces, si van a tener la misma longitud, partir esto en n pedacitos tiene longitud b sobre n. Cada delta de xi, longitud de estos intervalos, va a ser siempre b sobre n. Entonces, x0 es 0 porque ahí empezamos, xn es b porque allí terminamos, y por ejemplo x1 sería el punto b sobre n. x2 sería b sobre n más b sobre n, o sea 2b sobre n, y así hasta el último. Quiere decir que un intervalo xi menos 1 xi comienza en el punto i menos 1 b sobre n y termina en i b sobre n. Venga, aquí tenemos 0 b sobre n, 1 b sobre n, 2 b sobre n, hasta el último que sería n veces b sobre n, o sea b. Y en cada uno de estos intervalos, como la función es continua y en particular es creciente, el mínimo, el ínfimo, es el mínimo absoluto y es la evaluación de la función en el extremo izquierdo. O sea, en el xi menos 1, por eso me preocupé de cómo se llaman, y la función se llama i menos 1 por b sobre n. Mientras que el supremo en ese intervalito, que va a ser el máximo porque la función es continua, es además la evaluación de la función en el extremo derecho, f de xi, que es i por b sobre n. Entonces, podemos construir la suma superior e inferior y vamos a usar un poquitito de álgebra para llegar a expresiones. La suma inferior era la suma desde 1 hasta n de lo que vale la función en el mi, que era i menos 1 por b sobre n, por el delta de xi, que es b sobre n. b cuadrado sobre n cuadrado sale factor común de esta suma finita y nos queda la suma de 1 hasta n de i menos 1. Si hacemos un cambio en el orden para comenzar en 0 en lugar de en 1,
y menos 1 se transforma en i, o en j si quieren, con la variable de 0 hasta n menos 1. Y aquí vamos a usar, y lo tengo aquí recuadrado, un resultado que se puede demostrar por inducción, por ejemplo, que es que la suma de los primeros n grandes números, o sea 1 más 2 más 3 hasta n, tiene la fórmula, se puede calcular como n más 1 por n sobre 2. En este caso particular, este n grande es n menos 1. Así que nos queda b cuadrado sobre n cuadrado, n, porque esta n sería n menos 1, más 1n, por n menos 1 sobre 2, y haciendo la distributiva y algunas cuentas queda b cuadrado sobre 2 menos b cuadrado sobre 2n. Y esto es lo que vale la suma inferior. Para la suma superior vamos a hacer algo parecido. Entonces sumamos desde 1 hasta n el m grande i, que era i por b sobre n, el delta de xi, que se llama b sobre n, b cuadrado sobre n cuadrado sale factor común, y nos queda la suma desde igual 1 hasta n de i. Usando esta fórmula ahora, con n chiquita igual, n grande igual a n chiquita, nos tenemos b cuadrado sobre n cuadrado por n más 1 por n sobre 2, y una vez más haciendo simplificaciones y esta distributiva nos queda b cuadrado sobre 2 más b cuadrado sobre 2n. Si hacemos entonces suma superior menos suma inferior, hacemos esta estructura menos aquella y hacemos cuentas, esto queda b cuadrado sobre n. Y entonces preguntarnos si era o no integrable, recuerden que era preguntarnos si, dado un epsilon, podemos encontrar una partición que de tal manera que la suma superior menos la inferior sea menor que epsilon. Y como es para esta partición particular, esta diferencia es b cuadrado sobre n, entonces necesitamos simplemente que b cuadrado sobre n sea menor que epsilon. Y esto podemos pensar que es como preguntarnos si podemos encontrar un n de espejo que sea mayor que b cuadrado sobre epsilon. Esto es posible, ¿verdad? ¿Por qué es posible? Esto es posible porque b cuadrado es un número positivo, epsilon es cualquier número positivo, b cuadrado sobre epsilon es un número positivo, eventualmente grande, porque epsilon puede ser chico, pero como n es un número natural, siempre puedo encontrar un número natural que supere a cualquier número. Y entonces siempre puedo encontrar una partición que haga que la suma superior menos la inferior sea menor que epsilon. Eso significa entonces, por el teorema que habíamos enunciado antes, que f es integrable, o sea, existe la integral entre 0 y b de f, o sea, de x. F en nuestro caso es x. Pero no solo eso, además vamos a poder calcularlo. ¿Por qué? Porque la integral, por ser el supremo de las sumas inferiores, es la cota superiormente, o sea, la integral es mayor o igual que cualquier suma inferior que tenía la forma, lo calculamos recién, b cuadrado sobre 2 menos b cuadrado sobre 2n. Y además, la integral, por ser el ínfimo de las cotas de las sumas superiores, es más chica que todas. Entonces, la integral es menor o igual que b cuadrado sobre 2 más b cuadrado sobre 2n, que era lo que valía la suma superior. Y esto vale para todo n, porque la cuenta la hicimos para cualquier n natural, 1, 2, 3, los que quieran. Entonces, tomando n a infinito, que sería, que encontraríamos que b cuadrado sobre 2n tiende a 0, que b cuadrado sobre 2n tiende a 0, y entonces por el lema del sándwich la integral, esta que está aquí, o este número si quieren, acá tengo función, esto es aquí depende de b, ¿ven? Esto de alguna manera es una función. Depende de b, pero no, ¿sí? Pero no de n, que es lo que estamos moviendo. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto que es un número, es mayor o igual que ¿quién? Si esto tiende a 0, que b cuadrado sobre 2. Y es menor o igual que, como esto tiende a 0, b cuadrado sobre 2 también.
O sea que la integral entre 0 y b de x, diferencial de x, es b cuadrado sobre 2, que era lo que queríamos ver. Fíjense que efectivamente encontramos base por altura sobre 2, cosa que ya habíamos dicho de entrada, que las conocíamos. Pero lo hemos hecho mediante el cálculo de la integral, que de alguna manera refuerza el hecho de que hemos definido la integral intuitivamente, de alguna manera intuitivamente, de modo de poder calcular área bajo la curva cuando una función es positiva. Y lo que hemos hecho de alguna manera es, calculando la integral de acuerdo a su definición, comprobar un área ya conocida, que era el área de un triángulo.